Bienvenidos a las Dolomitas. Tenemos en este trip acompañantes de primera clase. Bunny del lado derecho, Laura de la izquierda. Estamos en Santa Magdalena, subiendo a un punto panorámico. Aquí es donde se ve el Valle de Funes o Val di Funes. Y nos tocó un día increíble. Estamos a 1 grado de temperatura. Ya parece verano. El pastito está verde. Hay florecitas creciendo. Mira nomás. Es una zona muy religiosa, católica sobre todo. Era parte de Alemania en los 1800. Los de aquí hablan alemán, italiano y ladín con D. La iglesia de San Johan, que es otro de los puntos de Val di Funes. Cuesta 6 euros llegar a la iglesia, no sabemos si está abierta ahorita, entonces disfrutamos por lo mientras está visto. Se me hizo muy loco escuchar del host donde nos quedamos ahorita en el Airbnb, que ellos se sienten más identificados con la cultura alemana que con la italiana. Y eso es porque pertenecieron por muchos años a los alemanes. En casa los niños hablan alemán, pero en la escuela italiano, porque oficialmente todos pertenecen al territorio italiano. Entonces es una idiosincrasia bien padre, porque te escuchas el chao o el hello, ¿no? Te puedes encontrar en un restaurante una gran pizza y también un strudel de manzana delicioso. Vamos a tomar el lift para arriba, para Secheda. Ahorita no tenemos equipo para esquiar, pero vamos a agarrar la misma góndola que te lleva a esquiar. Y esta, señoras y señores, es la vista por la que venimos de Secheda. ¡Vamos a Secheda! Estamos a 2500 metros sobre el nivel del mar. No tan alto como Val Thorens. Fui a Val Thorens hace 2 días. Buenísimo, buenísimo. Pero bueno, esa es otra historia. Estamos en Italia y eso es lo importante. Vamos a intentar llegar lo más pegado que se pueda a la pared. Qué locura de vista. Estoy seguro que esto nunca le va a hacer justicia. Laura quiere llorar de la emoción. Las chicas, aquí la nieve se puso pesada, entonces nos estamos poniendo los sleeves para aguantar la nieve. Miren qué alta está la nieve aquí, es un poste como de 1 metro. Este trek no ha sido fácil, está un poquito honda la nieve y la verdad es que si te resbalas no hay tanta bronca, terminas en esas casas. No se lo recomiendo a nadie. Me siento en el lista aquí, Hemos hecho unos 40 minutos desde esa casetita para acá y ha estado increíble. Mira mi mamá, ¿tú sabes lo que es increíble? Pues más increíble. Y ahorita vamos a ir allá abajo a esa cabañita a echarnos unas memelitas. Dicen que hay memelas, boing de mango, guayaba. Se van abriendo camino las chicas a la cabañita en medio de la nieve. ¡Wow! ¡Qué fregón! Ya llegamos a donde venden memelas. Buenas tardes, doña Juvenila. Llegamos a la cabañita y wow, tienen comidita, vinito. Mira, así tenemos de consentida a la cumpleañera. Vinito. ¿Qué más es posible? ¿Un qué? Un Apfelstrudel. Con esta vista. Difícil de superar. So this is a Buchtel. It's a yeast dough with jam inside and a lot of vanilla sauce.
Bueno, ya comimos, ya bebimos. Ahora vamos de regreso para arriba, la parte más difícil. Ojalá se pueda ver una cosa. Todo esto alrededor de nosotros hay montañas. Todo es la cordillera de los Dolomites, la continuación de los Alpes europeos, pasando por Austria, Suiza, Liechtenstein, Italia, claro. Y es por eso que tenemos esta representación de todos los picos. Entonces, good luck para aprenderte todos. Acabamos de llegar al lago Antorno y aquí vamos a subir la montaña con los snowmobiles porque hay demasiada nieve y nos van a dejar entre Chime. Dice Lore que ya le apura el chofer, que va muy lento, está acostumbrada a lo ver. Bueno, ya llegamos al refugio de Abronzo. Aquí nos dejó la moto de nieve. Y queríamos hacer Trechime primero, pero hay demasiado hielo y no traemos spikes. Desafortunadamente, muy mala planeación. Entonces, vamos a hacer primero Cadine de Misurina, que es todo ese complejo de montañas increíbles. Ojalá nos dé tiempo para ir a ver Trechime, que ya se ven las tres. 1, 2, 3. Pero vamos a ver, porque hay muchas nubes. Llegamos al primer punto panorámico, pero ese no es el final, apenas solo es un sneak peek. Nada más quiero ir alrededor de todo esto. Y ahí es donde se van a ver las mejores vistas. Pues Bunny ya no quiso venir. Creo que se le hizo un poquito pesado o peligroso. La verdad es que hay marcas de alguien que ha pasado recientemente. Pues no creo que esté tan mal. Vamos muy bien, Lore y yo vamos a seguirle. Nos tocó un poquito nublado, sobre todo los picos de ahí arriba, pero todavía alcancé a grabar esto con el dron. Esta parte donde vamos es un poco peligrosa por temas de avalancha. Es decir que si te agarra una, hay dos cosas que tienes que hacer. La primera es quitarte todo el peso que tengas, hacerte lo más ligero posible, aventar la mochila y tratar de ser más ligero, porque entre más ligero seas, más probable es que salgas a la superficie. Y paso número 2, trata de hacer un espacio con tu cara y tu brazo. De esta manera, para cuando pares en la nieve tengas un poco de oxígeno dentro de la nieve, si es que quedas atrapado. Ese espacio de oxígeno te puede ayudar a salvar tu vida. Pues ahora sí, nuestro error nos cobró la cuenta porque no traemos spikes para cruzar por aquí. Yo creí que no iba a haber tanta nieve. Mira, tenemos que hacer más research. También dicen que cayeron nevadas muy fuertes los últimos días. Estamos en los últimos días de marzo, entonces para que si puedan venir, lo toman en cuenta. Entonces no vamos a poder llegar a la Cava Norte, donde se ven las tres cimas, pero aquí arriba está uno de los refugios de la Primera Guerra Mundial. Puedes dar cuenta que bien protegidos estaban. Hay un refugio, esos orificios, esas ventanitas son para donde disparaban, y aquí hay otro. Llegamos después de escalar un muro de nieve. Ya viene, dice como escaloncitos. Ya viene Lore y Bunny. Wow, qué locura. No. Las cuevas las construyeron los italianos para la Primera Guerra Mundial en el 1915, cuando estaban peleando contra los austriacos y los húngaros. Estas las hicieron obviamente a mano, trajeron picos, palos. Hay muchas de estas en toda la región de los Dolomites. Y
aquí vivían. Y le llamaban la Guerra Blanca, porque justo cuando empezó el invierno también se vino. Y más allá de protegerse del enemigo, era protegerse de las condiciones gélidas. Muchísimas personas murieron por el frío, pero aquí hace mucho frío. Te metes aquí, que la temperatura cambia unos 5 grados. O sea, sí los protegía muchísimo del viento. Hay museos que tienen pues, las camas, las sillas, todo lo que se utilizaba aquí. Y wow, de verdad es impresionante. Tan histórico como hermoso. Buongiorno, principessa. No podemos ir a Trechime, pero por lo menos vamos a compensarlo con esos sledge. Entonces, a ver cómo nos va. ¡Lore! ¿Puedo darle? Vuelo a la hilacha. ¡Ya nada más! ¡Oh! ¡Quédate después de los comerciales! ¡Holy shit! ¡Wow! Hell yeah, bro. Aquí puro freno a veces. A veces frenan y a veces no. ¡Fuck! ¡Vamos a alcanzar a Buni! ¡Aló! ¡Frenate! Acabamos de bajar con los skis esos. Esto es súper divertido, la neta, sí, vale la pena. Y ahorita vamos de regreso, caminando al coche. Justo a tiempo porque empezó a nevar. Mañana parece que va a estar nevando y lloviendo todo el día. Entonces, quién sabe si vamos a poder hacer Lago de Braias y Paso de Guiao. Pero ya será otro día. Buenos días, vamos a Paso de Guiao y hay demasiada nieve. De hecho, la camioneta de atrás ya no pudo pasar. Entonces vamos a tener que ponerle los slips al coche para poder seguir. Y se sienten bien, ¿no? Va bien, va bien. Vamos en primera, pero va bien. Bienvenidos a Paso de Guiao. No se ve absolutamente nada. Se supone que la vista increíblísima debería estar ahí. Vamos a poner una otra. No, mi dinero, mis ahorros. Ya venimos como perro con la cola entre las patas, sin poder ver nada. Ya queremos repetir lo que dijo el de la van, era un español. Venía subiendo aquí y no encontraba las cadenas para subir y pues estaba un poco frustrado. ¿Y qué dijo Lore? A tomar por culo Paso Guiao. Y que se da la vuelta. Así nosotros, pero no. Paso Guiao debe estar precioso, pero en verano. No. ¡Wow! Gracias, doña Barredora, te queremos mucho. Pues después de un par de días lluviosos nos despedimos del Tirol del Sur, que ha sido una sorpresa en muchos sentidos, sobre todo la culturalidad, que aquí todos hablan italiano, todos hablan alemán, muy pocos hablan ladín. Después del periodo de Mussolini hubo un programa que se llamó Italianización, donde forzaron a todas las personas que hablaban ladín a ser solo italianas. Entonces se ha perdido mucho y es un poco triste. De hecho estuve preguntando cuántas personas hablaban ladín, pero muy pocas. Entonces fue nuestro último día. Nos despedimos aquí en las montañas, caminando en nuestro barrio. Nos vemos en la próxima. Dolomites.